una fe que madruga y unas ganas de triunfar que no duermen. Iniciamos Sin Miedo al Éxito. Esta noche bendecidos, gracias al Señor tenemos un programa más aquí en Radio Alternativa. Esperamos estés siendo edificado como nosotros y aprendiendo esa forma de vivir que el Señor anhela para cada uno de nosotros. Hay una pregunta que se relaciona con un mal liderazgo y quiero iniciar con unas frases que tocaron mi corazón. La primera es de Marcos Brunet. Dios no nos creó para vivir aislados, sino para tener aliados. Mira qué bonita. Al pensar en el futuro, den gracias y confíen en Dios. Aunque la vida sea difícil y diferente para todos, debemos agradecer a Dios por todo lo que hacemos por nosotros, por los demás. Es algo que no merecemos. Billy Graham, ¿es verdad? Billy Graham. Gracias. Pues qué importante saber que es una responsabilidad el liderazgo. Y no solo los que son nombrados como tal líderes, ¿verdad?, en la iglesia, en los trabajos, en el colegio, sino que yo siento que todos tenemos el deber, todos somos líderes en más de algo, en la familia, para alguien. Y qué importante saber que esto va a definir el caminar de otros como el tuyo. El saber que esto va a impactar, y es una práctica ahí sí que de mucho amor, de mucha pasión, de mucha comprensión para poder cambiarlo a un buen liderazgo. Tener un mal liderazgo va a afectar, te va a llevar a un fracaso, te va a llevar a crear malos líderes, decíamos aquí, ¿verdad? Entonces, qué cuidado de no tener esas características. Y también siento, hermanitos, que a veces uno puede iniciar siendo un buen líder, pero en el transcurso se puede corromper. Y por ende corromper a otros, ¿verdad? Y es que eso es lo más interesante de este reino al revés. Porque si podemos ver en Mateo 23:11 nos dice: el mayor de ustedes debe ser un siervo. Debe ser un siervo. Esas palabras pronunciadas por el mismo Jesús, o sea, el mayor ejemplo de liderazgo que pudo haber existido. Mateo 23:11 establece un principio fundamental, o sea que la grandeza se encuentra en servir a los demás. Cierto. En el corazón de este mandato está la humildad. En el corazón de este mandato, en el corazón del mandato de en verdad ser un buen líder, está la humildad y la disposición a poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Y esto es que parece como contraproducente por lo que hablábamos con hermana Carlita, ¿verdad? Que ella se sentía como, tal vez como intimidada, no sé qué sentimiento, muchas cosas negativas, el saber de que una de sus características principales sigue siendo pues ser servicial. Y es que en verdad nosotros, si queremos ser grandes en esta tierra, tenemos que primero humillarnos, o sea, ser humildes y en verdad poner las necesidades de las otras personas antes de las de nosotros, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay un versículo que también me gustó mucho, que uno le pide al Señor gracias: Señor, dame gracia para esto, dame gracia para lo otro. Y yo, ahorita no se me viene el versículo, pero lo pueden buscar, que sí es de la Biblia, y que dice que de la humildad viene la gracia. Y dije, wow, Señor, de la humildad viene la gracia. Y sí, o sea, el mayor ejemplo es Jesús. Yo de verdad me imagino a Jesús lidiando con sus discípulos y tantos caracteres, ¿no? Tantas formas de pensar, tantas formas de vivir que cada uno de ellos tenía, pero Jesús teniendo esa humildad en su corazón, primero para saber tolerar a todos, segundo para amarlos, otro para aprender también, o sea, para servirles a ellos, o sea, y yo creo que esa muestra de servicio nos dice a nosotros, Jesús fue humano como nosotros, entonces eso nos dice de que nosotros tenemos
también las capacidades para poder darnos a un buen liderazgo, para poder crear líderes que amen. Y yo creo que cuando ese líder, cuando nosotros como líderes tenemos como que esa manera radical de pensar y de poner en práctica todas esas características, primero vamos a formar buenos líderes, y dos, creo que no va a ser tan fácil corrompernos en el camino y perder de vista ese liderazgo, porque muchas veces el líder, o sea, en el momento en que le entregas el poder a una persona, algo surge en esa persona que y es algo pues natural, ¿verdad? Porque pues al final es la carne, es como que ese pecado natural que traemos. Entonces, pero cuando estamos firmes en que nuestra visión es servir, ayudar y formar buenos discípulos, creo que allí no es tan fácil como que desenfocarnos de lo que queremos. Es que ese es el problema, ¿verdad? Cuando nos desenfocamos y comenzamos a pensar en nosotros como unos seres grandes, inalcanzables, incorruptibles, que todo lo podemos y que todo mundo debería ser como yo, ¿verdad? Todo mundo debería ser así de humilde como yo. Ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir, y eso no es así. Un líder es, mucha, ¿qué vamos a hacer? Hagámoslo, ¿verdad? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y qué podemos hacer aquí? Y resolvamos esto juntos, ¿verdad? Escuchar una lluvia de ideas, ¿cómo podemos resolver este problema? No es que aquí se va a hacer lo que yo diga, porque yo aquí Dictador. soy el jefe, exactamente, porque yo aquí soy el jefe, y aquí no hay nadie más que piense mejor que yo, Cierto. ¿verdad? Entonces eso es lastimosamente en el mundo laboral, en el mundo se ve tanto. es real. Recuerdo yo en el primer trabajo que tuve ya así más formal, había una encargada, ¿verdad? Pero llegó el punto donde como que le empezaron a atribuir más cosas. Ella de por sí era la encargada, pero le empezaron a atribuir un poquito de más cosas. Y la verdad que cuando yo que estaba inicié justo al mismo tiempo con otra compañera, y el trato de ella hacia nosotros de verdad era muy opresivo, muy prepotente. Entonces, y conforme más como que atribuciones le daban, era más prepotencia aún. Llegó un punto donde pues ya pues digamos como que la quitaron de esa sucursal y la enviaron a otra, y nosotros, ay, gracias a Dios, un respiro. Pero eso es algo muy común en el ámbito laboral, obviamente cuando no está de vista servir a Dios, ¿verdad? Cuando Dios no está en el corazón. Pero sí creo que va mucho a que debemos cuidarnos en el momento en que se nos otorga como que ese privilegio de poder ser un líder o poder liderar o nos dan la atribución de poder encaminar algo, no perder de vista que nuestro objetivo es poder servir al Señor. Sí, así cierto. es, para ser grandes debemos de ser servidores, ¿verdad? Pero también es muy importante, por supuesto, ser humildes y tener en cuenta que vamos a servir, pero es muy importante, y no es que una cosa esté desligada de la otra, porque un líder debe saber tomar decisiones, ¿verdad? Porque si no, entonces ¿quién se supone que lo va a hacer? O sea, ¿quién se supone que lleva el rumbo de un grupo, ¿verdad? O de unas personas. Entonces, con la sabiduría del Señor, por supuesto, ¿verdad? Y sí que con la sabiduría que Dios da y con el entendimiento que Dios nos pueda dar, debemos de poder guiar de una buena manera, tomar decisiones cuando se deben de tomar y hacer lo que se debe hacer. O sea, en otras palabras, ser diligente, ¿verdad? Ser diligente, ser sabio, y todas esas cualidades y esas aptitudes, yo pienso que solamente nos la puede dar Dios, ¿verdad? Porque cada cabeza es un mundo. Puede ser de que la decisión que yo voy a tomar, Carlita, bueno, piense de diferente manera, Astrid no va a estar de acuerdo, puede ser que Yair Josué sí esté de acuerdo, y puede ser de que los demás no estén de acuerdo, o puede ser que sí, no sé, ¿verdad? Pero muchas cosas. El llegar a un punto, el llegar a un acuerdo, ese es
habilidad de un verdadero líder, ¿verdad? La unión hace la fuerza. A mí me llama la atención a lo que escuchaba por ahí con relación a liderazgo como tal y al poder como tal. Quiero iniciar hablando sobre el poder. Dicen que si quieres conocer bien a una persona, yo lo iba a decir. dale poder. Dale poder. ¿Quieres conocer en realidad cómo es una persona? Dale poder. En realidad revela los frutos que hay en su corazón y en su espíritu. Revela lo que en realidad es esa persona. Entonces, cuando empezamos hablando de poder, ahí es donde se corrompe la persona. Cuando le das poder, cuando al final se da cuenta que no es un instrumento, sino es una persona, y se empieza una persona endiosada, le diría yo, o un dios más. Ya no es un instrumento, sino es un dios más, y se empieza a endiosar, y es ahí donde pierde el rumbo, donde se empieza a corromper. Entonces podemos empezar hablando que esa es la primera no aptitud recomendada para un buen líder. Empecemos también conceptualizando lo que es un buen líder, principiando donde es el servicio como tal, la primera de sus características. Un líder no vino a ser servido, sino a servir, y eso lo dejó plasmado muy bien en la palabra Jesús, y creo que es necesario que empecemos partiendo de ahí. Por el segundo punto que también me hablaba Blanca Alicia y me da mucho la atención es autoridad para tomar decisiones. Un buen líder necesita autoridad, y no la autoridad muchas veces que tenemos equivocada, que es porque yo lo digo y punto. Hay una línea muy delgada, pienso yo, sí. y es ahí donde debe de venir la sabiduría divina. Sí, porque la autoridad no es decir porque yo lo digo y punto. Eso no es una autoridad. La autoridad es donde tú puedes tomar decisiones y los demás ven a Cristo en ti cuando tú tomas ese tipo de decisiones. Cuando Jesús viene y toma las decisiones, nunca le dijo a los discípulos porque yo soy Jesús y yo lo quiero hacer y punto. En realidad nunca lo hizo así, sino primero encomendó al Padre, habló sobre el Padre y así mismo dio la instrucción. Entonces puso siempre en prioridad al Padre, y creo que nos dio el mejor paso y los mejores pasos para nosotros poder tomar una decisión y poder ser un ejemplar, y también emplear las mejores condiciones para poder ser un líder con relación a la autoridad. Primero, poner todo en manos de Dios. Que Él sea la dirección correcta para tomar la decisión, para poder tomar cualquier rumbo. Y a mí me gusta mucho la historia de Moisés como tal. Recordemos que Moisés, cada decisión que tenía que tomar con relación al pueblo de Israel, la consultaba. Y recordemos ese momento cuando estaban frente al mar, el mar aún no se había abierto, el faraón venía atrás persiguiéndolos y no sabían qué hacer, en un momento de mucha tensión, de mucha dificultad. Y es ahí donde Dios viene y le habla a su vida y dice que tiene que hacer algo por ahí para que el mar se abra. Entonces creo que ahí también nosotros podemos encontrar otra capacidad que es importante, y es saber escuchar la voz de Dios, saber discernir. Creo que debemos de pedir mucho a Dios el discernimiento. Cuando sabemos discernir la voz de Dios y no nuestra propia voluntad o la voluntad de alguien más, es ahí donde también podemos encontrar un ejemplar de un buen líder. Y como tal, lo contrario a estas cosas que he mencionado también serían las no aptitudes que un líder debe tomar. Cuando aprendes a escuchar la voz de Dios es mucho más fácil todo. Ya no es que ya no empiezan a ver a los demás, él es Yair, él es Carla, él es Astrid, él es Blanca Alicia, él es Yajairi, sino empiezan a ver a Jesús en ti. Y es ahí donde al final ya no hay, en realidad no hay personas inconformes, sino hay personas dispuestas a seguir el propósito no tuyo, sino el propósito de Dios. En un mismo sentido. Y yo creo que allí es donde, digamos, el grupo como que puede ver la autoridad en un líder. Porque al final el líder habla a través del ejemplo, ¿verdad? A través de sus acciones. Entonces, cuando ve que pues el líder es alguien ejemplar, entonces de por sí ya tiene autoridad sobre todo el grupo. Sí, así y es. Y se convierte en alguien que el grupo va a confiar que los va a guiar con mucha sabiduría. No porque con palabras diga se va a hacer lo que yo diga, sino que con el ejemplo ha demostrado, ¿verdad? Confiabilidad. Exactamente, que podemos confiar en ese líder. Y es que miren ustedes, de verdad que lo único que nosotros debemos y deberíamos hacer es dejar las cosas y contarle a Dios en realidad de qué manera es que nosotros quisiéramos que Él nos ayudara, o contarle nuestra situación, porque hay veces que nosotros lastimosamente tenemos la imagen de un Dios tan distante, o sea, de un Dios tan grande, de un Dios que está tan ocupado, de un Dios que, ¿cómo va a ser eso y en esto tan pequeño? No, Dios está interesadísimo en nosotros y está
tan cerca de nosotros de una oración y ni siquiera necesitamos tener los ojos cerrados para pedirle a Él lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros estamos pasando y que necesitamos ayuda, Señor, pero hay que ser, yo pienso que debemos de ser muy puntuales, ¿verdad? Como muy intencionales. Señor, esta situación, de verdad, porque a mí me ha pasado, ustedes miren, ahorita tuve una situación tan difícil en mi trabajo y yo me quedé tan sorprendida que Dios movió todo lo que tenía que mover para ayudarme, para sacarme y para ayudarme de una manera que yo ni siquiera me lo explico, porque Señor, todo lo que hiciste por mí. Y así me siento, porque yo le dije, Señor, tengo esta situación y no sé cómo hacerlo, no sé cómo voy a resolver esto, no sé qué es lo que tengo que hacer, por favor, ayúdame. Y miren ustedes, yo vi palpablemente como Dios, Señor, no puedo hacer eso, esto se hace así, no puedo hacer esto, aquí está, no puedo hacer esto, aquí está, y es una cuestión tan bonita, pero quizás si yo hubiese sido como muy general, tal vez yo no hubiese visto las cosas tan pequeñas en las cuales Dios me ha ayudado, porque yo hablo con Dios así como muy minuciosa, Señor, esto y esto. Así muy directo. Así muy directo. Y Dios es tan bueno y tan misericordioso conmigo que lo ha hecho. ¿A qué voy? De que nosotros debemos de ser intencionales, ¿verdad? Sí. Debemos de decirle, Señor, tú sabes que esto es lo que me está afectando, esto es lo que me está pasando, esto me preocupa y no sé qué decisión tomar. Y hay un grupo de personas que dependen de mí y dependen de esta decisión que voy a tomar. Si tú eres un líder de un grupo grande de personas, créeme que el Señor te va a sacar, créeme que el Señor te va a ayudar, te va a dar la sabiduría y sin duda, sin temor a equivocarme, vas a tomar la mejor decisión si estás tomado de la mano del Señor. Cierto. Creo que esto es parte del estilo de vida. Cuando hablamos de ser intencionales, cuando tenemos un estilo de vida intencional, tomados de la mano de Dios, creo que todo se empieza a facilitar, o mejor dicho, no facilitar, sino las cosas suceden, sin nosotros hacer un mayor esfuerzo, así como nos lo mencionaba Blanca Alicia. Sientes descanso. Sí, descansas en Él, aún en medio de la prueba, aún en medio del proceso, que es muy difícil encontrar esa paz. Y yo les quiero preguntar algo bien interesante, y es por qué siempre seguimos un patrón. Creo que siempre seguimos un patrón desde que somos pequeños, siempre copiamos lo que hace alguien que está adelante nuestra, con una mayor edad, con mayor experiencia, o que tal vez tiene una pequeña diferencia de años, pero nosotros ya lo vemos como el hermano mayor, o lo vemos como el primo, o lo vemos como el tío. Entonces empezamos a seguir ese patrón. ¿Ustedes por qué creen que somos tan, o bueno, nuestra sociedad, somos tan copiones o como tan aptos para poder seguir patrones? Yo creo que es algo natural, porque también científicamente es así como los seres humanos. Sí, nuestra forma de aprendizaje. Incluso traemos ya en el chip, porque hay una parte en nuestro cerebro que se llaman neuronas espejo, que siempre están imitando las actitudes de las personas que están alrededor. Entonces, al final es como que primero algo natural. Entonces, y cuando tenemos a esa persona cerca, pues creo que es como que más común copiar las actitudes de se te esas, pega así como que te estás pareciendo mucho a aquella persona o a aquel, te dice, sí. Sucede mucho esto. Les pregunto esto porque desde pequeños estamos siguiendo patrones, y ahora que me mencionan y quedamos en un solo decir que sí, seguimos patrones, ¿ustedes creen que esto es positivo? A la larga puede llegar a ser positivo, negativo, depende del líder. Depende de la persona que estemos imitando. Está en nosotros, ya en una edad más avanzada, que debemos de seguir esos mismos patrones o romper con esos patrones. ¿Qué piensan ustedes? Creo que esto nos abre mucho a poder platicar de este punto como tal. ¿Qué piensan? Sí, Carlita. Yo hablo mucho. Yo siento que todo va de la mano, ¿verdad? Porque nosotros somos testimonios vivos, gracias a su misericordia y su amor, que podemos ser buenos, podemos imitar a una persona buena, de buenas costumbres, buenos hábitos, pero si no las ponemos en las manos del Señor, va a pasar lo que hemos estado hablando, nos vamos a distraer, nos vamos a enredar, vamos a fracasar. Entonces ya cuando nosotros, y queremos que tú que nos estás escuchando, puedas también, porque eso es del diario vivir, ¿verdad? Es un aprendizaje diario y de ponerlo en marcha diariamente. Entonces yo siento que sí es
depende mucho de consultarle al Señor, de escuchar su voz o nosotros oramos por su voluntad, pero a veces hacemos lo que dice, lo que siente nuestro corazón correcto. Pasa mucho. Ahí sí que yo siento que sí influye mucho y que sí es algo bueno en inspirarse por alguien más, porque hemos escuchado y hemos vivido también que uno sigue el ejemplo de alguien y llega a tener ese mismo sentir de que bueno, que esta persona, lo que causa en mí. Sí. Y es que yo pienso que también, miren, pues, pienso yo, ¿verdad? Miren, fue mucha ustedes los jóvenes. Es muy, pero muy, muy importante cómo forja nuestro carácter en casa, ¿verdad? Porque es en parte cierto de que el que anda en la miel algo se le pega. Y es muy cierto también de que si nosotros estamos bien formados en nuestra verdadera identidad, aunque estemos en medio de la miel, no se nos va a pegar porque nosotros nos vamos a mantener. Pero es que hay que tener muchísimo cuidado con nuestras amistades, con las personas que nos relacionamos, de la forma en la que hablan, de cómo manejan sus finanzas, de que si tienen visión para el futuro, si quieren ser algo en la vida. Todo eso debemos de tener un gran cuidado porque, no hombre, pero es que yo no soy así igual que ellos. No, pero es que algo se te va a pegar. Algo, ya sea la forma de hablar, ya sea la forma de comer, es que hasta eso ustedes, ya sea si tienen grandes expectativas para su vida o son unos conformistas, todo eso en cierta parte llega a dominar nuestra vida y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, por esas neuronas pienso yo que estaba hablando Astrid, ¿verdad? Sí. Porque tendemos a hacer lo que vemos que se repite tan constantemente. Entonces debemos de tener mucho cuidado con las personas con las cuales nos relacionamos, ¿verdad? Debemos de tener cuidado que en verdad sean personas, tal vez trabajas por ejemplo, yo en mi trabajo somos muy pocas las personas que somos cristianas, no sé cuántas, pero muy pocas, ¿verdad? Pero tratar la manera de que estas personas con las que nos relacionamos por lo menos sean buenas personas, ¿verdad? Que se expresen bien, que su vocabulario sea bien, de que sus temas de conversaciones sean los más adecuados, porque todo eso va a influir en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en nuestra manera de hablar. Entonces a lo que voy es a dos cosas. Una, que sí importan las personas con las que nos relacionamos, cuidar nuestro círculo de amistad, pero también formarnos nuestra propia identidad, en verdad. ¿Cierto? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Y no me voy a dejar cambiar por X o Y persona, ¿verdad? Porque lo malo es más fácil que se nos pegue que lo bueno, lastimosamente. No, este punto es muy bueno. Creo que cuando hablamos de patrones podemos encontrar muchas cosas positivas, pero también un porcentaje negativo. Y creo que podemos hacer una retrospección desde niños. Desde niños creo que es inevitable poder seguir patrones. Siempre tenemos la figura de papá o de mamá, y cuando no está papá o mamá, del abuelito, de la abuelita, y si no está el abuelito o la abuelita, de alguien que tiene esa figura, ese papel como tal. Siempre estamos viendo sus acciones. Entonces por eso es muy importante, como bien lo mencionaba Blanca Alicia, cómo están nuestras bases en la familia, cómo crecen nuestras bases en la familia y cómo nos podemos desarrollarlos de esa manera. Estamos viendo tanto a papá y mamá que si están teniendo un buen ejemplo, pues tus patrones o lo que vas siguiendo se va desarrollando de una manera correcta. Pero cuando es negativa, es inevitable que el niño no lo pueda ver y lo va a imitar y lo va a hacer. Y por eso es que muchas veces cuando en el colegio creo que sucedía mucho esto, cuando te comportabas mal decían, en la casa cómo debe ser. Entonces porque se imaginaban, o tal vez era o así, eso tal te vez están no, enseñando en la casa. Porque obviamente decían, en la casa tal vez el círculo familiar es así. Cuando vamos creciendo en la adolescencia ya no se vuelve, ya no miramos a papá o mamá, sino miramos al amigo. Miramos al mejor amigo, al compañero, a la compañera. Empezamos a admirar a ciertas personas como cantantes, como futbolistas, como personas que nos llaman demasiado la atención y empezamos tendemos a imitar ese tipo de actitudes. Vamos creciendo y la juventud sigue siendo un poquito más de lo mismo, pero ya más alejado a un futuro, a lo que queremos alcanzar, y empezamos a buscar personas de qué admirar con relación a lo que nosotros queremos lograr. Pero aquí viene una parte definitiva. Nosotros podemos decidir, número uno,
terminar con los patrones negativos que están viniendo a nuestras vidas, porque van a haber patrones negativos que nos van a llevar a desencadenar momentos y también ocasiones malas en nuestras vidas. Entonces aquí depende de nosotros, y es rotundamente, de niños no lo podías evitar porque no tenías una identidad ya definida, pero ya llegando a la juventud o un joven adulto, ya puedes tomar la decisión de que si esos patrones que fueron malos en la niñez, fueron malos en la adolescencia, fueron malos en la juventud, tú puedes decir, bueno, ya no quiero seguir con estos patrones, quiero cambiar, quiero ser una persona diferente. O tal vez fueron completamente buenos, pero hubieron unos momentos malos que no tomaste las correctas decisiones, no tomaste las buenas decisiones, y al final puedes decir, bueno, aquí sí ya puedo tomar yo la decisión. Ahí ya no puedes decir, no, es que las personas que están a mi alrededor me contaminan y me llevan a hacer esto. Creo que ya no, ya es tu decisión. Ya es porque te gusta. Ya al final uno no tomó la decisión. Sí, ahí de niño todavía eres más vulnerable, pero de adolescente un poco más, y ahí vas creciendo, pero ya a ese tipo de edad creo que ya no puedes utilizar esa excusa, es que él me dijo, me obligó, entonces creo que ya es nuestra decisión, y ahí es una gran responsabilidad. Y es ahí donde tenemos que nosotros tener mucho cuidado, porque al final estamos siendo de ejemplo para la persona que viene detrás. Entonces, si no cortamos esos patrones, si no cortamos esas cosas que nos están influenciando, hay una persona atrás de nosotros, o va a ser nuestro hermano. Es que por eso. Sí, fue, claro. Va a ser una manera de excusarte de tus responsabilidades. De tus responsabilidades. Como le decía, va a haber una persona atrás, tu hermano, tu hijo, un primo, tal vez alguien que estás liderando, estás instruyendo, y al final recordemos, volvemos a lo mismo de ser el líder. Al final estamos dando un mal ejemplo y estamos corrompiendo tanto a las demás personas como también nuestra propia vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado y también recordar algo importante que lo podemos hablar en el siguiente segmento, y es que todos fuimos llamados a ser líderes. Unos con más aptitudes, otros las desarrollan en el camino, pero todos fuimos llamados a ser líderes. La gran comisión es ir por el mundo y predicar el evangelio. Entonces recordar que todos hemos sido llamados a ser líderes. No hay excusa. Dios tiene para ti algo nuevo. Deshazte de la pasada manera de vivir y luego adopta una forma de vida completamente nueva. Una vida modelada por Dios, una vida renovada desde el interior que se refleja en tu conducta a medida que Dios reproduce con precisión su carácter en tu vida. Efesios 4, 22 al 24. Radio Alternativa 107.1 FM. Regresamos a tu programa ¡Sin miedo al éxito! Te invitamos a que puedas comunicarte al 4215-8766. Comenta qué piensas sobre el tema de hoy, forma de vivir. ¿Cuál es esa forma de vivir tuya? Comparte con nosotros 4215-8766. Y damos la bienvenida a la otra parte del invitado. Somos una sola carne. No, entonces no hay que partirlo en... Están turnados. Por favor, no lo partan. Bienvenido, Jessy, gracias. Me cambió también la voz a mi esposa. Y Blanca Alicia, ¿qué hiciste con la Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno estar acá con ustedes, en familia, con los muchachos nuevamente, después de ya varios, hace tiempo que no estábamos. Una hija antes. Una hija después. Pero gracias a Dios estamos acá compartiendo con ustedes, contentos de siempre poder verles. Y gracias a Dios pues por la radio, ¿verdad? Que siempre está ahí para llegar a cada uno de los que nos están escuchando en este momento. Que no nos están mandando mensajito, ¿verdad? Pero sabemos que ahí están. Yo voy a veces en el carro, pongo la radio y no mando frecuentemente un mensaje, pero de repente sí que me animo ahí a mandar un mensaje. Entonces yo le animo que así como yo cuando me animo, usted se anime a mandar un mensaje. Gracias, Jessy, por estar con nosotros hoy. Gracias. Y continuando con el tema que veníamos compartiendo sobre forma de vivir, estábamos hablando anteriormente sobre las características que puede tener un buen liderazgo. Así es. Y fíjense que creo que algo que trae mucha satisfacción al corazón de cada uno de nosotros, y creo que aquí hablo por todos, es cuando nosotros hacemos algo o nos damos en servicio, tal vez en una ocasión,
a alguien más. Fíjense que yo tuve una experiencia, y esta fue hace poco, he tenido muchas, pero esta fue hace poco. Recuerdo de que yo no, económicamente no andaba así como que tan bien, y fue para la hora de almuerzo. Yo mandé a pedir mi almuerzo y pues lo tuve ahí. Justo minutos después de que trajeran mi almuerzo, se acercó una persona a las instalaciones de la radio. Y yo la conocí, era la primera vez que yo la veía, y la verdad es que me pareció una persona muy sincera y con muchísima necesidad en ese momento. Entonces, en esa ocasión, pues yo le dije, pues dinero no tengo, pero lo que puedo ofrecerle es un plato de comida, y le entregué mi almuerzo. Wow. Entonces, pues yo dije, bueno, ¿verdad? Tal vez no va a tener en qué comer durante todo el día, y esto es lo único que va a poder comer. Entonces se lo di y vi que salió. Al rato pues yo salí nuevamente y me acerqué y vi que él estaba, o sea, sí se estaba comiendo el almuerzo, y con bastante necesidad, con bastante hambre. Entonces, la verdad es que en mi corazón sí yo sentí mucha satisfacción, tal vez no tanto por el acto que yo hice, sino porque yo sabía de que lo poquito que yo pude haberle dado, pues a él le estaba ayudando, ¿verdad? Entonces, y así creo que muchas veces, tal vez en cositas más pequeñas, nosotros tenemos o hemos tenido esas experiencias en donde hemos sentido esa satisfacción, como les digo, tal vez no para nosotros mismos decir, yo le ayudé a tal persona, sino de ver que lo que yo le pude haber dado a esa persona, esta persona, o sea, sí fue como que de beneficio para él, ¿verdad? Y yo me imagino, bueno, yo creo que cuando nosotros estudiamos también nos pasaba mucho, tal vez en algún momento, por decir algo pequeño, ayudamos con una tarea. Sí. Sé que no está bien, pero en algún momento le ayudamos a alguien en un examen. O nos ayudaron. En un examen. Sí, cierto que... Gracias Dios por esos ángeles. Yo estaba viendo el cielo. Yo estaba viendo al cielo y de la nada llegó la respuesta. Ese momento en el examen cuando como estás... un susurro. Ese momento cuando estás viendo hacia arriba. Una visión. A los lados y solo estás esperando que llegue la respuesta. Ya van a pensar mal de mí. No, creo que alguna vez tuvimos que hacerlo. Son experiencias que uno ve. No, de lo que hablaba Astrid, realmente me recuerda a lo que dice ese versículo: no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, ¿verdad? Eso es algo importante, siempre hacer esos actos. Quizás no porque alguien lo vea, sino que siempre Dios nos mueve en nuestro corazón a hacer esos actos, a poder dar. Quizás no es una gran cantidad, no es algo que pueda hacer que nosotros lo miremos insignificante, pero hasta se dio cuenta de que al final no fue así, ¿verdad? Fue algo que hay mucha gente que a veces se ofende también, que hay muchos dicen, ¿para qué le vas a dar si esa persona se ofende, esa persona me hizo esto, me hizo lo otro? Pero ahí sí que el acto, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de cómo nosotros lo damos, cómo nosotros compartimos, Dios lo ve, ¿verdad? Y más cuando uno ve a la persona disfrutarlo, así como nosotros hemos visto algunas veces, lo disfrutan, o la sonrisa como lo reciben, eso deja mucho. Creo que cuando hacemos algo por alguien más, no solamente nosotros permitimos que seamos de bendición para otra persona, sino también estamos provocando algo en el corazón de Dios. Recordemos que en su palabra Él dice que cuando
hacemos esto, incluso hasta un vaso de agua por estos pequeños, dice, está refiriendo a sus hijos, recordemos que eso también tiene su recompensa, habla la palabra. Entonces, más allá, yo siempre quiero recordar que cuando la Biblia dice recompensa, nosotros algunas veces nos equivocamos al relacionarlo con algo económico o material. Muchas veces la recompensa de Dios puede venir por atributos espirituales, por recompensas espirituales, y creo que qué mayor valor tienen ese tipo de recompensas cuando Dios nos da ese tipo de recompensas, como tener más paz, más sabiduría, más inteligencia. Creo que es también importante, y como lo he dicho, el efecto que tiene, el efecto que tiene tanto en nuestro corazón como en el corazón de las demás personas, y mucho más importante en el corazón de Dios. A mí me llama la atención algo con esto, y creo que todos nos hemos sentido muy bien cuando podemos apoyar a alguien más, e incluso se siente una mayor satisfacción. Y siempre he dicho esto, que la persona que menos tiene es siempre la que más ayuda, y no sé por qué sucede este ámbito. Creo que es porque la persona que más tiene está un poquito más como que apegada a las cosas materiales. Ajá, creo que es eso, no sé, no quiero generalizar, pero sucede mucho en este punto. Entonces siempre me tocó que ver un escenario bien interesante, y es que estaba saliendo del centro comercial de acá de Chiquimula, y había alguien pidiendo para que le dieran una ayuda en la entrada de Chiquimula, en la entrada, perdón, del centro comercial y salida de Chiquimula como tal. Entonces no le dieron dinero, sino le dieron como 3 almuerzos. Y yo dije, se los va a quedar él porque estaba pidiendo para él y su familia. Y no, se dio cuenta que había otra señora del otro lado pidiendo también, y le fue a dejar un almuerzo. Y vio que había del otro lado también otra señora y le fue a dar un almuerzo. Y yo pude captar bien la película porque cabal había como que tráfico, siempre ese tráfico en esa área. Ahí había un gran tráfico, y yo viendo todo el espectáculo. Y digo espectáculo porque en realidad me di cuenta que al final él pudo guardar y decir, bueno, este es mi almuerzo, este otro plato es para mi cena, y este es para mis hijos o para mi familia. Y en realidad él, de lo poco que tenía, o mejor dicho, de lo único que tenía, él compartió. Creo que eso también evidencia lo que hay en nuestro corazón, y cómo muchas veces nosotros, número uno, hemos de ser agradecidos por lo que tenemos, que se nos olvida agradecer en el día a día por lo que tenemos, sea mucho, sea muy poquito, pero aún así también cuando somos agradecidos podemos también darnos cuenta que podemos ayudar a las demás personas. Él fue agradecido, se dio cuenta que le habían dado esos 3 almuerzos, y en forma de agradecimiento también ayudó a las demás personas. Creo que también es una forma de poder agradecer. Esa ayuda generó un impacto en él, ¿verdad? Cierto. Y lo movió a hacer algo así. Fíjense que yo lo veía, o sea, hablando de esta experiencia que Yair comentaba, ese impacto que puede generar en una persona el poder servirla en algún momento de su vida. Yo no crecí en un hogar cristiano, sí estuve en un colegio cristiano, y allí pues conocí a una familia. Y ellos cada fin de semana, los papás de mi amiga me invitaban a estar en su casa, llegaban por mí a mi casa, luego me iban a dejar. Ellos eran una familia cristiana, muy lindo como ellos vivían. Y así me fueron como que invitando, y me fueron hablando de Jesús. Recuerdo que yo tenía como 8 años cuando acepté a Jesús, pero esta familia me daba como que ese seguimiento, ¿verdad? Me llegaba a recoger, me llegaba a dejar, y así fue por algunos años. Pero aunque pues en algún momento yo pues dejé de ir a la casa de ellos, esa semillita como que quedó, ese servicio que ellos en su momento me brindaron, quedó en mi corazón y dejó huella. Sí. Y yo siempre tuve ese deseo en mi corazón desde niña, en un momento yo decía de que yo quería quería ser cristiana, decía yo. Yo quería ir a una iglesia. Y pues bueno, ya grande, a los 16 años, pues ya pues regreso como que a los caminos del Señor, y empiezo en ese andar, y el Señor me da la oportunidad de estar sirviéndole acá. Pero yo siempre recuerdo a esa familia, y realmente llevo muchísimos años de no verlas y de no saber de ellos, pero yo creo que ellos nunca se imaginaron el impacto que iban a generar en mi vida, y pues obviamente los frutos que iban a ver de eso después. Entonces, a lo que voy con esto es de que un acto de amor, ese acto de servicio que podemos darle a una persona, nunca sabemos el impacto que podemos generar. ¿Cierto? Con nuestro servicio, con nuestro acto, con una palabra a esa persona, y que en un futuro pues puede dar un fruto, ¿verdad?
podemos inspirar. Creo que eso sería una palabra que nosotros podemos también identificar, inspirar a las demás personas, inspirar a través de nuestros actos, inspirar a través de nuestro ejemplo, como nosotros podemos, número uno, servir a los demás y cómo eso también motive a alguien más. No sé si han visto esta película que se llama Cadena de Favores, no sé si la han visto alguna vez. Tal vez en TikTok, tal vez por ahí. Bueno, en realidad la voy a buscar. En realidad la película, su base o su concepto es de un niño, tal vez lo han visto, es de un niño que llega a la escuela y no tiene para comprar su refacción. Y la cajera, cuando pasa, se dio cuenta que en el momento él dijo, bueno, no traigo dinero, pero mi mamá siempre deja saldo para que yo vaya a poder pedir y vaya a poder comprar la comida. Cuando se dio cuenta ya no tenía saldo. Entonces el niño dijo, bueno, no voy a poder comer, y todos sus compañeros comiendo. De la nada la cajera vio esta acción y le llevó refacción. Entonces, y dentro de la refacción venía un papelito que decía, solo agradece y devuelve el favor. Y de eso va tratando la película, como él, de tan agradecido que estaba, que lo ayudó en ese momento, la cajera, él empezó a hacer favores a las demás personas, y con ese mismo concepto, al final la película termina en el que él volvió a ese lugar y terminó siendo el cajero de esa escuela también, y se encargaba también de hacer ese mismo favores a un montón de niños que no tenían también para su refacción. Entonces creo que se basa en eso. Cuando nosotros inspiramos a las demás personas, impactamos de una manera correcta, muchas veces no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Y creo que hemos estado hablando mucho eso desde el principio del programa, lo importante que es nosotros tener ese testimonio vivo de cómo nosotros podemos impactar a los demás sin abrir nuestra boca. Creo que ahí podemos impactar de una mejor manera, no que sean habladurías nomás de yo soy esto, yo hago esto, sino de cómo impactamos a las demás personas con nuestro ejemplo. Creo que esa es la base principal de todo, y también que nos permite, número uno, poder acercar a otra persona a Dios, y también permitir que él pueda tener un buen acercamiento. Y creo que eso también nos permite poder inspirar su gracia, poder inspirar su misericordia, y también su amor. Dios tiene para ti algo nuevo. Hay más por venir. Seguimos gritando nuestra alabanza incluso cuando estamos rodeados de problemas, porque sabemos cómo los problemas pueden desarrollar una paciencia apasionada en nosotros, y cómo esa paciencia a su vez forja el acero templado de la virtud, manteniéndonos alerta para lo que Dios haga a continuación. En una expectativa alerta como esta, nunca nos quedaremos sintiéndonos estafados. Todo lo contrario, no podemos juntar suficientes recipientes para contener todo lo que Dios derrama generosamente en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Romanos 5, 3 al 5. 107.1 FM. ¿Cuál es su emergencia? Auxilio. Necesito a alguien que me salve. ¿Cuál es su ubicación? ¿Señor? ¿Señor? ¿Sigue ahí? Que el Señor te bendiga en esta noche. Es un tiempo para poder reflexionar acerca del tema que se ha estado hablando durante estos minutos atrás, y pues el ser un buen líder. ¿Cómo ser un buen líder? Podemos preguntarnos, consultarnos nosotros mismos. ¿He sido un buen líder? ¿He dado la pauta a servir a los demás, a poder dar lo que Dios me ha dado? ¿O me he quedado nada más estancado, nada más viendo desde la banca como un espectador más? No he entrado en el juego, sí he entrado en el juego. ¿Me he equivocado? ¿No me he equivocado? De repente pues todas esas preguntas surgen y pensamos que en el camino quizás no hemos dado ese paso, ¿verdad? De poder confiar y saber de que Dios es el que nos dirige y nos da la fuerza para poder moldearnos a llegar a ser buenos líderes. David fue coronado como rey porque Dios le consideraba como un hombre según su corazón, un hombre conforme a su corazón. Por lo tanto, no es sorprendente que su nombre sea mencionado más o menos como unas 1011 veces en la Biblia. Durante el reinado de David tuvo muchos triunfos que lo hicieron posicionarse como uno de los mejores líderes de la historia. Incluso cuando cometió errores, supo aprender de ellos y salió siempre victorioso.
Es por eso o estas razones que él es uno de los mejores ejemplos que podemos imitar en cuanto al liderazgo. De él podemos aprender que para ser buen líderes se requiere primero tener a Dios como el primer lugar en nuestras vidas. Sin importar la situación, David acudía a Dios para consultar sobre cómo debía proceder. Tenía tanta cercanía a él que le dio el privilegio de que su linaje naciera de Jesús. O sea, de la descendencia de David viene Jesús. A lo largo de su vida, David demostró que cuando Dios tiene la máxima prioridad en la vida, todo funciona para bien. Su gran amor por el Creador se demostró en su comportamiento. Y ese es uno de los primeros lugares para ser un buen líder, tener a Dios como el primer lugar en nuestras vidas. Número 2, preocuparse genuinamente por quienes tienen bajo su responsabilidad. David tenía cualidades de líder que se mostraron incluso en el trabajo como pastor de ovejas. Relata que él no se rendía fácilmente cuando un animal atacaba a las ovejas. Él salía en su defensa y las rescataba. Y es que eso es lo que nos hace a nosotros preocuparnos o tener también eso de quienes están bajo nuestra responsabilidad, tener ese interés genuino en las personas. O sea, hay personas que necesitan de un buen guía. Esta práctica enseña a que el buen líder está buscando de esas personas. Así como David defendía sus ovejas, nosotros también podemos buscar de ellos, de quienes son nuestros amigos, compartir con ellos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ganarse el respeto y autoridad de los demás y no imponerlo, como decían anteriormente. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. Y es que no significa sacar la autoridad fuerte, ¿verdad?, de imponer a alguien a hacer cosas, sino que para algunos ser líder implica ordenar y mandar a los demás. Pero sin embargo, David demostró que el mejor líder es quien se gana el respeto y la autoridad. Veían de todo en David las virtudes que necesitaban en un rey y por eso lo seguían. O sea, cómo él era, cómo él se desenvolvía. Me imagino pues que él decía, vamos, hagamos, no solo hagan, ¿verdad? Vayan al frente por mí. Desarrollar virtudes. Durante el tiempo de liderazgo nos da el privilegio Dios, como David era un hombre de muchas virtudes y talentos. En la Biblia podemos leer sobre lo que él hacía, ¿verdad? Y cómo resalta la Biblia esos talentos y virtudes que David tenía conforme al arpa, ¿verdad? Cómo tocaba, cómo le alababa. Y así muchas cosas como la obediencia de parte de él. Se podría mencionar muchas más, no obstante, la necesidad de un líder en su vida diaria son las que le llevan a tener una buena relación consigo mismo y con los demás y con Dios. Número 5, cumplir las promesas. David tuvo un amigo a quien quiso más que a sí mismo y ese fue Jonatán. A él le prometió que lo cuidaría de su descendencia y David fue fiel a su palabra, cumplió esa promesa incluso cuando se pensaba que ya no quedaban familiares de Jonatán. David preguntó por los familiares de él y encontró a Mefiboset, hijo de Jonatán, y lo tomó, lo acogió en su hogar, lo sentó a la mesa, ¿verdad? Como dice esa hermosa historia, y eso fue un acto como de cumplir una promesa. Número 6, no ser líder de lejos, como decíamos, no ser un líder espectador nada más, ver a los que están trabajando, sino que meterse en el rollo. Pese a ser el excelente líder, David no fue perfecto. Su historia, como ustedes saben, con Betsabé deja grandes lecciones y en el liderazgo enseña que no se puede ser líder de lejos. David
había salido a la guerra con sus compatriotas, sino que prefirió quedarse en el palacio. Y ahí es donde David, pienso yo, que cometió ese gran error. En vez de irse con su gente, él se quedó en el palacio. Y ahí fue donde hubo algo que se devastó, fue algo devastador en su vida, que pensamos de que él no iba a salir de eso, pero Dios siempre siguió cumpliendo esa promesa en él, de saber de que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y de esto viene que un buen líder tiene que admitir los errores y aceptar el castigo. Después de pecar, David admitió su error y aceptó el castigo de Dios. Al igual que él, un verdadero líder no oculta sus falencias, sino que acepta, afronta las consecuencias. Y es más, un líder sabe utilizar sus falencias para acercarse más a Dios, humillarse delante de Él y comenzar de nuevo. Después de todo, el carácter de un líder se mide en los tiempos difíciles. Y esto es lo que nos hace a nosotros unos buenos líderes. Quizás pensamos que el líder no se equivoca, y bien, el líder tiene su tiempo de flaqueza, su tiempo de falencia, como dice ahí, pero cuando el líder acepta y reconoce, lo acerca más a Dios, y hay una enseñanza de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de líder eres? ¿Cómo estás compartiendo tu vida con los demás? ¿Qué estás haciendo en tu iglesia? ¿Cómo te ven? Tú mismo puedes examinarte, ¿verdad? Y pedirle a Dios que examine tu vida. Llegar delante de Él y decirle: Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos, examina mi forma de ser, examina qué es lo que yo tengo que cambiar para que todos los demás puedan verte a ti en mí, ¿verdad? Porque es lo más importante, no verme a mí en ti, ¿verdad? No, verte a ti en mi vida, sabiendo que yo puedo ser luz, sabiendo que yo puedo guiar a un grupo, ¿verdad? Quizás hay líderes que muchas veces han cometido errores, o hay algunos de ahí que pueden escuchar esto y decir: no, es que yo la verdad es que no quiero escuchar nada de Dios porque el líder que a mí me tocó me hizo daño. El líder que estaba en la iglesia cometió un error contra mí, habló de mí, hizo algo contra mí, qué sé yo, como decíamos, a veces el líder cuando agarra la potestad, ¿verdad? Regaña en vez de animar. Entonces muchos jóvenes que quizás nos están escuchando, o adultos en su tiempo de joven, tuvieron esa pasadita, podemos decir, esa mala experiencia. Pero puesto los ojos en Jesús, siempre, amados hermanos, amigos que tal vez nos están escuchando, puesto los ojos en Jesús, que Él es el único líder que podemos rendirle cuentas. Los demás que estamos acá tenemos errores, tenemos situaciones difíciles, pero Dios nos puede ayudar, Dios nos puede cambiar, Él nos puede transformar a nosotros también. Y si hay algún líder de algún grupo que nos está escuchando, pues empecemos a buscar, ¿verdad? Que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos ayude, y hagamos ese examen nosotros mismos, ¿verdad? No podemos, si Dios pues viniera, qué bonito sería, ¿verdad? Que nos viniera a decir: hey, hoy cometiste este error, hoy hiciste esto, hoy no hiciste esto, hoy se te olvidó esto. Eso sería excelente, pero qué más el Espíritu Santo cuando nos viene en nuestro corazón y empieza a hablar y empieza a redarguir en nuestra vida y empieza a decirnos: esto hay que quitarlo, esto no, esto, agrega esto. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ser esos buenos líderes. Oramos. Padre, buen Dios, gracias por ese gran líder que tú has dejado en tu palabra. A pesar de las situaciones tan difíciles que vivió David, pues es un hombre mencionado en tu palabra, al cual pues nosotros vamos con las altas y bajas que él tuvo,
podemos saber de que tú le diste una victoria grande y tú lo usaste. Pero también hay algo importante acá. No fuiste solo tú, sino que Él, la decisión de saber de cumplir esa promesa, aunque no lo sabía, pero desde pequeño, cuando lo dijeron, Él siempre tuvo quizás esa promesa en su corazón de saber de que tenía que ser ese buen líder, porque tú lo habías escogido, porque era alguien que tú lo ibas a dejar para enseñanza de nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, que también vino a poder enseñarle a esos 12 discípulos con tantas cosas en sus mentes, en sus vidas, pero nos enseñó a poder ser humildes. Y eso es lo que es más importante siempre, actuar humildemente ante los demás, preocuparnos por los demás, amar a nuestros prójimos. Ayúdanos, Señor. Cualquier cosa que yo tenga que cambiar, cualquier cosa que yo tenga que enfrentarme, Señor, aunque me duela, es reconocer de que me equivoco y que de ese error algo grande tú vas a hacer en mi vida. Pero ayúdame a no estarme equivocando a cada momento, a cada instante, sino a ser como tú, a tener ese corazón como tú lo tuviste con tu Hijo Jesús acá en la tierra, de ir por aquel que te necesitaba. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si te sientes afligido, habla con Dios. En Él encuentras refugio y respuesta. Radio Alternativa, inspirando la gracia de Jesús. ¿Qué es la felicidad? Yo creí que lo sabía todo acerca de la felicidad. Creí saber lo que era y cómo lograrla. Estuve buscando los placeres, tratando de tomar todo lo que la vida me ofrecía. Estaba confundiendo la felicidad con el éxito, con riquezas, con reconocimiento, con placeres pasajeros. Y cada vez que pensaba que la felicidad estaba en mis manos, se me escapaba. Y el vacío que había en mi corazón se hacía más profundo, mientras el camino hacia la felicidad se hacía más estrecho. Lentamente me fui rodeando de vacíos. Y entonces me di cuenta que yo fui creado para la felicidad por alguien grandioso, por un Dios que me ama sin importarle mi estatus y mis logros. Cristo transformó mi vida totalmente. Ahora sé lo que es la felicidad. ¿Quieres saber más? Contáctate con nosotros. Hoy y siempre tu radio, 107.1 FM. Y luego este nuevo regresamos a tu programa Sin Miedo al Éxito. Pero esta vez llegó el momento de despedirnos. Llegó el momento de decir adiós. Pero queremos agradecerte por habernos acompañado esta noche, por haber estado juntos disfrutando de este tema Forma de Vivir. Gracias por haber estado en sintonía de la 107.1 FM y también los que nos escucharon en el 89.7 FM en Petén. Dios los bendiga un montón y los invitamos a escucharnos el día viernes. Continuamos con más de Sin Miedo al Éxito a partir de las 7 de la noche y también toda la programación de Alternativa que arranca de las 6 de la mañana hasta las 10:15 PM de la noche. Así que no te lo puedes perder. Y también queremos agradecerle a Jesse y Blanca Alicia que nos acompañaron esta noche. En serio, gracias. Un privilegio. En representación de los dos. Sí. Es que no había que hacer separación, era uno solo. Por cuatro. Porque ahí andaban las chiquillas. En familia. Así. Ahí en las redes la van a ver. Ahí están. Ahí pueden dejarnos su like. Visítenos ahí en Alternativa 107.1 en Instagram y Facebook y pueden conocernos. Así que nosotros nos debemos de ir. No somos tan niños como son como niños. Con la voz que escuchan, piensan que son Qué niños. Maldad. Se nota la mala intención. Pero bueno, ya estamos grandecitos. Ya estamos grandes. Ya crecí, así va. No me di cuenta. Ya voy a ir. Muy bueno. Tirarle el zapato. Tirar el zapato. Si estás por descansarte, una feliz noche. Si estás por desvelarte, no sé qué decirte.
No, si estás por cenar, ten una feliz cena y estás por desvelarte. Que Dios te En ampare. asuntos humanitarios, estudiantiles, familiares, laborales, conyugales, maritales o de cualquier índole, que Dios te ampare. ¿Cómo? Estuvo contigo, Yair Ramírez. Yajairi Díaz. Jessy Salazar. Astrid Tobar. Carla Reyes. Y también estuvo Blanca Alicia con nosotros, así que y ahí nos está escuchando. Yo sé que también se despide de ustedes. Así Se es, despide de ustedes. así Así es. que Saludos, Pastor. nosotros nos vamos. Pero te quiero presentar a mi mejor amigo, él es Don Eloy. Así que, como dice Don Eloy, ustedes se quedan y yo me voy. Esto fue ¡Sin miedo al éxito! Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Sin miedo al éxito. Sin miedo